espardenyes dels patriotes per defugir camins a prop d'Almansa fins on la mar suavitza i acarona València. Nua de blaus i el front quatribarrat, les llances imperials no poden res i mai la tirania podrà l'art. Que l'angelosa mà mou el pinzell guiada ferma per la voluntat amb una bicicleta GTI trepitjant els camins que duen al cel de l'esperit on no existeix l'esclau ni habita el purgatori l'atrevit. Conocí la obra de Miró cuando empecé a estudiar el contexto del arte postnacional hace unos 20-25 años. Estaba preparando una exposición que iba a itinerar por Europa sobre arte pop español en relación con el pop americano y con el pop europeo, y entonces tuve que estudiar evidentemente el núcleo valenciano en el que es muy importante Equipo Crónica, Equipo Realidad y también artistas que entraron en la dinámica de la crónica social de la realidad utilizando herramientas del pop, y conocí la obra de Toni Miró, y luego ya pude ver algunas exposiciones suyas y especialmente la exposición que hizo con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana que se titulaba Toni Miró, una intensa trayectoria, ¿no? Y esta exposición pues la pude ver en algunos lugares, curiosamente, del mundo por los que pasaba. La exposición estaba montada en museos y luego pude ver algunas muestras suyas más. Me llegaron también catálogos y bueno, luego se dio la circunstancia afortunada. Sabía que la muestra de Toni Miró llevaba tiempo planificada para el IBAM. También conocía que estaba ya adjudicado el comisario y me llamaron de una forma rápida, Consuelo, y me dijo que si me animaba yo a hacer la exposición, que estaba la fecha viniéndose encima y que por qué no me ponía a trabajar sobre ello. La verdad es que como conocía la obra de todas esas ocasiones y había visto las muestras, pues me pareció un desafío, en realidad, enfrentarse a un artista sobre el que había páginas y páginas y páginas y una cantidad impresionante de catálogos, como pude comprobar. Y al margen de los que yo tenía cuando fui a visitarle a su estudio en una visita relámpago, pues pude ver que lo tiene todo francamente muy ordenado y que es un artista con el que se puede trabajar de una forma muy sencilla. Alguien que tiene un archivo, que conserva todos sus catálogos, que tiene la obra desplegada en su estudio a la manera museística, es decir, que lo tiene por capítulos, por secciones, que puedes ver obras de todos los periodos, pues me pareció que tenía una facilidad académica en su aproximación. Y entonces lo que hice fue encerrarme, revisé a fondo sus catálogos, pude comprobar que había una línea de investigación ya muy desarrollada por figuras del mundo académico y de la crítica del País Valenciano, como sería el caso de Román de la Calle, Vences Rambla, Carrascosa, y fui viendo cómo entre todos ellos habían creado una línea de interpretación muy rica y muy densa, y por tanto lo que yo he hecho en buena medida ha sido escribir un texto que era el primero de los que yo escribía sobre Toni Miró, extenso, en el que he hecho una reflexión sobre su obra y sobre la fortuna crítica de su obra, es decir, he hecho un paralelismo entre cómo se fue desplegando la obra y cómo la crítica la ha ido interpretando, y cómo esa obra, que se ha desplegado en distintos motivos y en distintas temáticas, manteniendo una línea de continuidad que es la reflexión sobre su época, sobre lo que sucede en la sociedad, sobre lo que sucede en la cultura, sobre cómo el arte responde a los conflictos del momento, pues lo iba también confrontando con qué sucedía en el campo de la teoría y cómo iba dialogando eso, de forma tal que es un texto que aporta, yo creo, bibliográficamente, el que recoge lo que ha sido la fortuna crítica y la modulación intelectual en torno a su obra. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo
tiro fort, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si ja et fa molt temps ja, les mans em van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ampli, més gran. Lo que supone en una obra tan extensa en la que él conserva una gran cantidad de su obra y piezas muy importantes, seleccionar una obra que tiene que adecuarse al espacio del que disponíamos, una de las salas más importantes del Iván, pero en la que entraba no una retrospectiva completa ni una retrospectiva total de estas retrospectivas en las que a veces se meten 400, 500 obras, sino una retrospectiva que la vamos a llamar de calidad, en el sentido de que tendría que dar pinceladas de todos los periodos fundamentales, pero sin mostrar todo lo que sobre cada periodo se ha realizado. En buena medida, sobre Toni Miró se podría hacer una exposición completa de aquello que tenemos en esta sala, que es su visión de la historia del arte y cómo él ha reinterpretado a Picasso, cómo él ha reinterpretado a Bacon, a Magritte, cómo se ha enfrentado con las figuras fundamentales, o se podría hacer sobre cada periodo una lectura articulada y sistémica. Sin embargo, nos parecía que era bueno que el público, tanto el valenciano como el que viene al Iván y se enfrenta por primera vez con su obra, supiera qué ha sido la trayectoria, qué ha sido el devenir de su estética y cómo se ha ido configurando su discurso, dando el do de pecho en la última sala, pero en cierta medida sin sacrificar nada importante, pero presentándolo de acuerdo a un estándar académico en el que hemos buscado también que la obra respirara bastante, que tuviera espacios de vacío para que se pudiera meditar sobre ella. Toni Miró es un artista evidentemente que tiene que ver con el pop, pero también es muy barroco y muy sensual. Evidentemente se podía haber hecho una exposición también con más piezas, pero yo creo que en esta se ha ido aquilatando para que sea una selección en la que en buena medida no estuviera todo, pero sí estuviera lo esencial, es decir, bueno, Miró esencial. Ese Miró esencial yo creo que es el Miró que el público que lo conoce lo va a reconocer y va a ver la línea de coherencia que atraviesa toda su obra. El público que se enfrente por primera vez con él va a reconocer a un artista en su madurez desde hace muchos años, en el dominio de los recursos formales, en la claridad de las temáticas que desarrolla y sobre todo en una línea de reflexión y de investigación que está muy construida, muy articulada y sobre todo que despliega con gran facilidad y con gran soltura. Hay toda una línea también de trabajo suyo, como es el trabajo no solo pictórico, sino la reflexión tridimensional, es decir, como él ha convertido algunas de sus piezas en piezas de carácter escultórico instalativo, de la que ponemos un ejemplo importante en la entrada de la exposición y luego algunas piezas jalonando el recorrido. Sobre esa parte hemos hecho insistencia únicamente en un tipo de trabajo, habiendo más piezas, pero bueno, en cierta medida también la exposición y mi trabajo tenía que ver con una primera toma de contacto. También a mí me gusta, digamos, estas cosas hacerlas con honestidad, no caer como un paracaidista, sino hacer un primer acercamiento,
que está hecho desde la honestidad, desde el rigor académico, tratando de mostrar fuentes documentales y científicas de interpretación de cómo ha sucedido lo que ha sucedido, y en esta ocasión, digamos, yo he quedado francamente muy satisfecho, y lo que uno intenta también es que el público que se acerque a la exhibición, tanto a través de ella como a través del catálogo o a través de los documentos y la documentación que en Internet van a poder conseguir, pues que tenga la capacidad de acceder a una muestra que tiene para Toni Miró también, digamos, ese momento importante, que es el reconocimiento en el museo de referencia de su comunidad. Jo ja havia dit que no parlaria, tots els que esteu així em coneixeu i sabeu que jo no soc de donar explicacions. Jo ja pinte, m'expresso d'aquesta manera i em comunico d'aquesta manera. Només donar les gràcies a l'Ivam, a Consol, a tots els que estan a la taula, que han col·laborat, i a tots vosaltres que esteu així fent que aquesta exposició tinga més divulgació i que arribi a més gent. Gràcies. Estarà en exhibició fins el dia 13 de gener en la sala 3 de l'IBAM. Les 121 obres que integren la mostra permetixen revisar la trajectòria plàstica d'Antoni, que coincideix temporalment en la generació de pintors que després de la sobreexplotació de l'informalisme dominat per els grans mestres de l'abstracció va conduir a la recuperació d'una figuració que incidia en realitzar una crònica de la realitat. Un realisme que ja des de les seus primeres activitats artístiques en el grup Alcollart i en el grup Denúncia evidencia que Antoni s'aparta dels discursos formalistes en el fi d'incidir en qüestions socials des d'un pensament crític que l'enllaça en l'equip crònica i l'equip realitat. En definitiva, Antoni Miró revela en la seva obra una contínua disposició cap a lo simbòlic, en imatges carregades de paradoxes, expressives metàfores impregnades de figures literàries com les que estableix en el món creatiu propi de la seva imaginació i reflexiu. Es una satisfacción para Bancaja colaborar una vez más con el Iván y agradecer su invitación. Antonio Miró, uno de los grandes nombres del arte actual. Bancaja dispone de obra suya en nuestro patrimonio cultural. Ha colaborado con Bancaja, recuerdo, hace un momento lo recordaba con él, en el 98 y en el 99. En el 98 creo que recordar que fue en Alicante y en el 99 una exposición preciosa en nuestro centro cultural. Toni Miró llega al Iván y, como siempre, uno llega en el mejor momento posible. Toda carta llega a su destino y finalmente esta carta tenía que llegar algún día al Iván, y llega en un momento extraordinario porque, casualidades de la vida, coincide con una exposición que trata de la visión de los artistas con respecto al Museo del Prado. Y sin verlo ni comerlo, resulta que también Toni Miró va a colaborar a su manera con esa exposición, porque arranca con el cuadro de las lanzas de Velázquez, su particular interpretación, y dentro vemos quien reinterpreta incluso a los filósofos de Velázquez, y se permite reinterpretar la historia del arte desde su particular mirada pop en la primera de las salas de la exposición. Reinterpreta nada más y nada menos que a Francis Bacon, a René Magritte, se atreve con Sigmund Freud, con Pablo Picasso, y ahí vemos el nervio y la musculatura que él quiere imponer a su trabajo, sin perder nunca de vista que no hay historia del arte sin historia social de la época, y ahí es donde él afronta la cuestión de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles y la libertad en el ámbito internacional, pero tomando como blanco la diana americana con la serie El Dólar. Afronta luego en la serie Vivace lo que sería la cuestión de la conflictividad por los trastornos ecológicos en el planeta. Analiza después lo que es el museo y su mirada, cómo contemplamos los museos, cómo vemos las obras de arte en estos espacios y cómo a la puerta de los museos se encuentra la pobreza y se encuentra el sufrimiento colectivo. En la penúltima sala afronta en nuestra época de forma decidida con el atentado del World Trade Center del
11 de septiembre del año 2001, la fundación de nuestro siglo, de nuestra época, comparando ese atentado del World Trade Center con lo que está asociado a él, que es lo que va a ser después las famosas fotografías de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib y también las imágenes de los condenados, la comida de los condenados a pena de muerte en las cárceles americanas. Y en la última y espectacular sala presenta una extraordinaria confrontación de un políptico de retratos de mujeres con el burka, en el que nos habla de la talibanización, del mundo talibán, y confrontado una suite muy grande de retratos de figuras de la cultura, de la política, de la referencia ideológica, del homenaje personal, donde se va desde el Che Guevara a Carlos Marx, a Sigmund Freud, pero también a Rafael Alberti, también a Joan Coromines, a Mariel Marbonet, a Lluís Llach, es decir, aquellas figuras que son decisivas para la construcción de la identidad. Ell sempre em demana fotos per fer algun treball sobre la foto. Per exemple, d'una foto meua va fer una escultura en positiu i en negatiu. És a dir, era com una planxa metàl·lica foradada i em va regalar una còpia, no? I em vaig quedar molt impressionada. Jo vinc a veure l'exposició del Toni Miró i faig... Quan entro en aquesta sala, perquè clar, imagina't, aquí n'hi ha 3, 6, 7, 14 i 14, 28. Són moltíssima gent, no? I cadascun el seu tractament i la seva cosa i el seu significat. I és molt impactant. I després les burques, no? És una sala molt impactant. A més, jo te diré una cosa, aquesta exposició que ha sigut tan esperada i tan desitjada, que per fi té un lloc, en un lloc de prestigi com és l'IBAM, és tan impactant, jo diria que el Toni Miró té els dos elements que fan possible que existisca l'art. I els dos elements és l'humor i el dolor. Una obra que és eixuta, sense gens de sentir de l'humor, és menys artística. I hi ha excepcions, però una obra que no té dolor és una obra sense conflicte, és plana, és una broma, no és res. I en canvi ell té els dos elements molt aguditzats. Ell és el pintor de la denúncia, però també té aquells detallets de bon humor que posa sempre, que sempre veus el toc de l'alcoià, del valencià, que busca el costat divertit de la realitat. Un temps que serà el nostre, un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. A Toni li determina molt el lloc de naixement i la terra, però la seva obra és internacional. Evidentment. Però és que això passa sempre. Això ja ens ho deia el mestre Josep Pla, que si volem escriure una obra universal hem d'escriure una obra local. No hi ha altra manera de fer una obra universal. Aquella gent que escriu sobre la història del món difícilment seran universals. En canvi, la persona que escriu sobre el pi que hi ha a l'entrada del seu poble, o la persona que pinta un paisatge determinat o un univers determinat, aquesta persona serà universal. Evidentment, el seu llenguatge és universal. Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. I encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batec. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Veureu com un dia serà cendra tot el que sobre cendra volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com un far al port. Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens n'oferiu les molles i, com deia l'Ovidi, volem el pa sencer. No coneixeu la fama acumulada que tenim.
Les nostres preguntes són revoltes que les vostres respostes no saben ofegar. Sabem que heu escrit sobre les brases capítols d'ignomínia que no oblidarem mai. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben aturar. Veureu els senyals trencant fronteres, els murs i les barreres que vareu construir. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Insistir en que l'obra del Toni Miró és una de les obres més importants que hi ha en l'Europa contemporània i, per tant, que l'hauríem de veure i visitar i conèixer i contemplar i interpretar i acostar-nos a ell i en tota la càrrega aquesta de denúncia que té y també la càrrega d'humor, que són les dues coses brutals de la seva obra. Finalmente, para Toni Miró, hacer una exposición no es hacer una exposición más, es venir al IBAM, que el Instituto Valenciano de Arte Moderno, desde su fundación, se estableció como uno de los 3 museos más importantes del Estado español y un museo de referencia también en el concierto europeo internacional. Y para alguien como él, que había realizado importantes exposiciones también en la Comunidad Valenciana, yo creo que llegaba ya el momento de hacer la exposición en el IBAM, de hacerla en unas condiciones absolutamente adecuadas, en las que hubiera un buen catálogo, en la que hubiera una buena presentación y en la que pudiera, digamos, dar cuenta de todas esas décadas de dedicación honesta y de dedicación entregada al arte, en la que, bueno, pues ha volcado su vida en ello. Es decir, Miró ha hecho declaraciones en muchas ocasiones de que no ha tenido que plegarse a las modas, ni a los discursos, ni hacer un discurso con doblez, ni eludir los conflictos de la época, sino que él ha querido afrontarlos desde una soberana independencia, dando su punto de vista crítico, su punto de vista político y sobre todo manteniendo una línea que no ha sido una línea de vaivenes, ni una línea de desequilibrios, ni de apuntarse a pequeñas moditas o a tendencias banales, sino de insistir en un discurso personal, en un discurso propio, que dialoga con lo que ha acontecido, pero que no es mimético, ni plagiario, ni subsidiario, ni epigónico, sino que tiene una enorme intensidad y en ese sentido aquel título que se puso ya hace años de Toni Miró, una intensa trayectoria, podemos decir que esta exposición es un capítulo más de esa trayectoria que es intensa y es extensa, es decir, que ha ocupado ya mucho tiempo, pero que sobre todo nos encontramos con que en una exposición de este tipo lo importante es que desde el comienzo de la muestra hasta el final se mantenga el tono visual y el tono estético y el tono creativo y el tono meditativo, ¿no? Y lo que sí se ve es que es un artista que no solamente se le puede reivindicar con lo que estaba haciendo en el comienzo de su trayectoria, como en esta sala se muestra, sino que mantiene ese nivel y lo amplifica y que vemos que hoy, en el 2012, sigue comprometido en las temáticas de su tiempo, sigue después del atentado al World Trade Center meditando sobre qué sucede en el mundo, sigue meditando sobre cuáles son los conflictos de una época crítica, como sabemos todos, y sigue mostrándonos cómo se pugna por dar rienda suelta y expresión a la identidad. Calçant les espardenyes dels valents i compromès amb la terra i la llengua. Contra la fam un gest i contra la tristesa un món multicolor de serenor completa. Les nits fan lluïssor i tebiale. El badalí somriu, neta i joiosa.
sense boirar el mirall d'aquest noble país, proclama els drets humans dels homes malferits amb una bicicleta GTI, trepitjant els camins que duen al cel de l'esperit, on no existeix l'esclau, ni habita el purgatori l'atrevit, calçant les espardenyes dels patriotes